A una nueva fecha del ciclo de charlas Voces Tejidas. Este es un ciclo de charlas que tenemos todos los meses para resaltar la diversidad cultural y lingüística en el Perú. Uno de los compromisos de la Casa de Literatura Peruana es con la diversidad cultural, con la interculturalidad. Asimismo, entendemos la literatura no solamente como un proceso de escritura creativa, sino dentro de un universo artístico donde también existen otras formas de simbolizar, de explicar, de narrar, y que existen mucho antes de la escritura misma. Por eso en esta exposición que se titula Intensidad y Altura de la Literatura Peruana, que es la exposición permanente de la Casa de Literatura, la primera sala que pueden ver en la parte posterior, donde están las fotografías, se titula Voces Tejidas y es un homenaje a las literaturas orales en nuestro país. El día de hoy estamos tocando el tema del lugar de la cultura afroperuana en las artes y las letras. Para esto tenemos con nosotros a la profesora Milagros Carazas y también al profesor José Campos Dávila, que se integrará en unos minutos a la charla. Este tema parte principalmente del hecho de una reflexión a partir de que en junio se ha declarado, gracias al Ministerio de Cultura, el mes de la cultura afroperuana. En tanto, tenemos una serie de eventos, principalmente promovidos por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, podemos ver este avance institucional dentro del marco de una revaloración de la diversidad cultural y del lugar del pueblo afroperuano en esta diversidad. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha valorado mucho a figuras como Nicomedes y Victoria Santa Cruz, a la familia Bayumbrosio y otros nombres que todos conocemos. Sin embargo, más allá de listar estas expresiones culturales y darles un lugar en un calendario cívico, nos gustaría reflexionar el proceso de este posicionamiento de la cultura afroperuana en un imaginario cultural nacional siempre en construcción, y además los alcances reales de esta valoración y lo que implica este proceso en la realidad actual, en la realidad social del pueblo afroperuano. Les mencionaba que está con nosotros la profesora Milagros Carazas. Ella es investigadora de la tradición oral y especialista en literatura afroperuana, docente de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado varios libros, entre ellos un ensayo acerca de la obra de Gregorio Martínez, un libro titulado Tradición Oral de Chincha, y una compilación de ensayos titulada Estudios Afroperuanos, ensayos sobre identidad y literatura afroperuanas. Además recibió el premio María Elena Moyano en el 2007 y el reconocimiento como personalidad meritoria de la cultura en el 2015. Al profesor José Campos Dávila lo presentaré en un momento cuando esté con nosotros. La primera pregunta para comenzar este conversatorio para la profesora Milagros es acerca del lugar actual de la cultura afroperuana. Por eso quería preguntarle, ¿cuál ha sido el proceso de posicionamiento de lo afroperuano en las letras, artes y culturas peruanas? ¿Y cuál considera que es el lugar actual de lo afroperuano en los imaginarios nacionales sobre la cultura y lo cultural? ¿Sí? Buenas noches. Preguntas difíciles. Bueno, creo que el proceso de las últimas décadas, pienso del 80 para adelante, nos ha llevado progresivamente a este punto. Por ejemplo, hace algunas décadas atrás era impensable una casa de la literatura peruana que dedicara de repente alguna de sus semanas a Nicomedes Santa Cruz y a Victoria, o que cuando ingresemos haya una foto de Victoria Santa Cruz. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Este proceso de visibilización de la cultura afroperuana diría que tiene varios momentos, pero también tiene un contexto internacional, ¿no?, que de alguna manera empuja o ha empujado, ¿no?, lo que ha sucedido al interior de nuestro país. Pienso, por ejemplo, en las aperturas que ha habido gracias a la ONU, por ejemplo, en organizar eventos alrededor de la
lucha contra la discriminación, contra el racismo. Y el Perú ha sido uno de los países firmantes, por ejemplo, ¿no?, de hacer campaña al interior, ¿no?, al igual que otros países, ¿no? Entonces, eso significa, hacer campaña significa organizar justamente eventos, ¿no?, congresos, tener una comisión, por ejemplo, en el Congreso, que dentro del Ministerio de Cultura tengamos alguna oficina dedicada al tema, ¿no es cierto?, que haya apertura, que el Ministerio de Educación se amplíe de repente, ¿no es cierto?, los cursos dedicados a los profesores, a los talleres, pero también los cursos incluidos, por ejemplo, en la escuela, que se incluya el tema, ¿no es cierto?, afroperuano, al igual que lo andino o lo amazónico. Eso es por un lado, ¿no?, digamos, el contexto internacional que de alguna manera presiona y compromete a nuestro país a trabajar proyectos, a presentar innovaciones, etcétera, etcétera. Y el otro sería, por ejemplo, lo que también sucede al interior de nuestro país. Hace algunos años se estaba cumpliendo los 150 años de la abolición de la esclavitud. Por tanto, se organizaron una serie de eventos, ¿no?, alrededor de CEDER fue una ONG bastante acomedida y organizó, por ejemplo, algunos seminarios, ¿no? Pero en San Marcos, en Ciencias Sociales, en el área de la historia, también hemos tenido este tipo de inquietudes, ¿no? Se cumplen 150 años de la abolición de la esclavitud, entonces es motivo para investigar acerca del tema. Entonces, rodeando, digamos, la fecha y posteriormente a ello, se dieron diversas publicaciones, pero básicamente en el tema de la historia, ¿no es cierto? Y nos quedamos realmente del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Aparecieron, por ejemplo, en los diarios algunos artículos. Teníamos la revista Identidades, por ejemplo, del peruano, que tiene algunos números bastante comprometidos con el tema. Habría que decir además que Identidades, el comité editorial, desde el director, incluso los redactores eran sanmarquinos, entonces tenían una cierta orientación, ¿no?, una inquietud por ampliar, ¿no?, algunos temas, ¿no? Bueno, ahora nos quedan solamente los impresos, ¿no?, porque antes estaba colgado en la página. Bueno, tenemos entonces el tema de los 150 años de la abolición de la esclavitud. Tenemos afuera, por ejemplo, las campañas contra la discriminación y el racismo. Tenemos, por ejemplo, el Congreso que hace una apertura a partir de los 90, ¿no? Hay una apertura de un interés de hacer una comisión, ¿no es cierto?, ya más diversa, ¿no?, étnicamente, ¿no?, que incluya lo andino, digamos, quechua, aymara, amazónico, afro-peruano, ¿no?, hasta lo que tenemos el día de hoy, y que también se promocionen, digamos, publicaciones, ¿no? Entonces hay un contexto internacional y un contexto peruano que coincide con determinadas, digamos, conmemoraciones, ¿no es cierto? En el 2005, por ejemplo, se cumplía 80 años del nacimiento de Nicolás de Santa Cruz, ¿no? Entonces, en San Marcos organizamos el primer congreso, ¿no?, en homenaje, algo inusitado porque en San Marcos no teníamos en la Facultad de Letras presencia, digamos, de la cultura afroperuana, ¿no?, a través de sus representantes. Entonces se hizo el primer congreso en 2005 y prácticamente coincide con el interés también desde el Congreso de pronunciarse con el Día de la Cultura Afroperuana, el 4 de junio. ¿No? Nosotros hicimos el congreso en esa fecha, si no mal recuerdo, era 2 y 3, y el 4 era la celebración de una peña en el Breña. ¿No? Entonces terminábamos la celebración, justamente la cerrábamos en la peña para poder disfrutar del baile, poder disfrutar de las décimas, poder disfrutar de la música, ¿no?, de Nicomé de Santa Cruz. Y a partir de ese momento ya teníamos una fecha en concreto, ¿no? Ese día, que significa 4 de junio, hemos pasado al mes, ¿no?, de la cultura afroperuana. Entonces ese es otro gran paso. Ya tenemos un Ministerio de Cultura, ya tenemos un día, pero ahora tenemos un Ministerio de Cultura que más bien nos visibiliza más el tema y nos abre más las puertas. No basta un día, sino mejor celebramos todo el mes, ¿no es cierto? Entonces hacemos más campaña. Por otro lado, cada vez más se ha incluido el tema de las décimas, el tema de Nicomé de Santa Cruz en la escuela.
Mis alumnos, por ejemplo, de la Facultad de Educación, que a veces trabajamos en el tema de e-commerce, Santa Cruz y las décimas, me dice, profesora, nosotros también tenemos que aprender las décimas, las recitamos, ¿no? En otro curso. Eso es bueno, ¿no? Entonces tenemos dos frentes, ¿no? Por lo menos dos cursos de interés en el que tienen como tema obligatorio, ¿no? Entonces, eso sucede en San Marcos. Habría que preguntar qué sucede en la Cantuta. Y luego habría que preguntar qué sucede en las otras universidades, ¿no? Que forman, ¿no es cierto?, a los educadores, ¿no? Y lo otro es lo que le decía, ¿no?, que está en la currícula, ¿no? Y si está en la currícula, significa que el alumno, el profesor de aula es obligado a desarrollar lo que es en el curso del año. Por ejemplo, en el norte, no solamente la décima, sino además es la cumanana, ¿no? Pensemos en Lambayeque, Piura, ¿no es cierto? Ahí tenemos concursos, incluso no solamente organizados por las municipalidades locales, sino también por las escuelas, ¿no? Entonces, la misma escuela parte de la idea de recuperar la tradición oral familiar, ¿no es cierto?, y distrital. Entonces también se organizan concursos, ¿no? Entonces, son varios, digamos, frentes, ¿no?, que han permitido llegar a este punto, ¿no?, a esta reunión, por ejemplo, rodeado de cajones afroperuanos. ¡Qué maravilla! Habría que decirlo también, ¿no? El aporte afroperuano es más allá, obviamente, de la comida, la música, la danza, el baile, el deporte, ¿no es cierto? Está Rafael de Santa Cruz, hay que recordarlo, con sus encuentros alrededor del cajón, ¿no es cierto?, hasta llegar a valorar el cajón, ¿no es cierto?, como un instrumento, ¿no es cierto?, ya de la nación. Entonces, hay varios frentes, ustedes se dan cuenta, en estos últimos 20 años, ¿no?, por decir un poco más, ¿no? Y creo que faltaría todavía trabajar más y hacer más aperturas, abrir más puertas. Porque ¿qué sucede? Una cosa son eventos como estos que suceden en la Casa de la Literatura Peruana, lo que está sucediendo de repente en la Cantuta, lo que sucede en San Marcos en el ámbito académico, lo que se organiza de repente algunos eventos en el CCE, en el Centro Cultural de España, etcétera, etcétera, en el ámbito académico y cultural, ¿no?, para un grupo, ¿no es cierto?, promedio, medio, cultural, intelectual, pero sin embargo en la calle, ¿no es cierto?, en la combi, ¿no es cierto?, están los roces todavía, ¿no es cierto?, están a veces las agresiones, ¿no?, por ahí está la discriminación, por ahí está, por ejemplo, el racismo verbalizado, ¿no?, está ahí, ¿no? Teun Van Dijk hablaba, por ejemplo, de que el racismo actual se ve en los medios de comunicación y se ve en el lenguaje, se aprecia en el lenguaje, ¿no? Entonces, es lo que de repente en la calle es lo que todavía se aprecia, ¿no? Están los estereotipos, ¿no? Hay que hacer una campaña, una lucha contra los estereotipos, no pensar que el negro solamente es deportista y el negro sabe bailar, ¿no? Nosotros acá adelante creo que negamos ese estereotipo, ¿no? Somos intelectuales, somos académicos, pensamos más allá de los dos. ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¡Qué atrevimiento! Entonces, hay que luchar contra los estereotipos, contra la discriminación, ¿no? Es una cosa lo que sucede en estos ámbitos culturales e intelectuales, como lo repetía, y otra cosa lo que realmente sucede en la calle y lo que sucede al interior de la provincia, ¿no? Se ha hecho campaña, pero todavía falta trabajar las nuevas generaciones. Lo que nos preocupa son las nuevas generaciones ahora, porque nosotros ya estamos formados, nuestros padres ya están formados, nuestros abuelos ya están formados, y ellos vienen con esta carga negativa de los estereotipos, la discriminación y este racismo verbalizado, y nos han heredado. Y probablemente nosotros estamos todavía al límite, porque hay muchos jóvenes entre nosotros, estamos al límite para que cuando formemos nuestras familias y cuando lleguemos a nuestros nietos les demos otro tipo de enseñanza, lo formemos de otra manera y no continuemos el estereotipo, ¿no? Y no continuemos este lenguaje discriminador y racista, ¿no? Hay que decirle un alto, como dicen, ¿no? Sí a la tolerancia, como dicen algunos, pero también hay que hacer un alto, ¿no?, hasta aquí, ¿no? Y observar en familia, en casa, porque así como hay que trabajar en la calle, también hay que trabajar al interior, en lo doméstico, ¿no es cierto?
Alguna vez me preguntaron, pero profesora, ¿por qué sucede esto del racismo? Bueno, el racismo está en casa, en familia, así como el machismo está en casa, en familia, ¿no? Entonces, esos son dos males que había que ir desterrando, pero es una cuestión de formación. Ya no se le puede echar la culpa a la escuela, ¿no? No es solamente tarea del profesor, también es tarea de los padres, es tarea de nosotros a diario, ¿no? Entonces, en nuestro proceso que estaba desarrollando, en estos últimos 20 años, sí, ya hay algunas políticas educativas, ¿no es cierto? Hay actuaciones, estamos en la currícula, tenemos instituciones, ¿no es cierto?, alrededor nuestro, se celebra, ya no es el día, ahora es el mes, ¿no? Se ha visibilizado el tema, pero a veces uno se encuentra con respuestas extrañas. ¿Y quiénes son Nicomedes y Victoria Santa Cruz? ¿Quiénes son? Y hablamos de las nuevas generaciones. O Decimado, ¿qué es eso? ¿No? Entonces significa que por ahí hay algunos vacíos, ¿no es cierto? Todavía hay que trabajar mucho. O que nos pregunten y nos digan, pero tú eres o no, ¿cómo te llamo? Morena, negrita, zambita, ¿no? Y todos estos sustantivos, ¿no? de larga data colonial, ¿no? Y que de alguna manera se están discurriendo en el censo, ¿no? Que vienen también, ¿no? Ahí están, ¿no? Entonces, yo hablaba, por ejemplo, con mis amigos de CEDECO que me decían, bueno, tienes que marcar ahí, eres negro, moreno o afroperuano. Yo le digo, yo pensé que había resuelto la fórmula, yo lo tenía todo resuelto acá y ahora me has puesto en duda. Ahora no sé qué marcar. Yo no sé si soy negra, morena o afroperuana. Carambas. Vuelvo otra vez al principio. Ya no sé qué responder a la hora que me preguntan. Entonces, esto es, por ejemplo, denominaciones que todavía se usan, ¿no es cierto? Y que a veces tienen que ver con el color de la piel, una cuestión exterior simplemente, y que ya sabemos por la genética que es solamente apariencia, ¿no es cierto? A ver, por dentro todos somos iguales, el mismo ADN. Sin embargo, todavía persiste, ¿no? Marcar al otro, ¿no? Marcar al otro, darle una carga, a veces negativa, pero marcar al otro, ¿no? Tú eres diferente, te separo, ¿no? Te diferencio, ¿no es cierto? Por eso, tú eres moreno, ¿no? Tú eres negro, ¿no es cierto? Entonces, esas marcas, ¿no? Todavía persisten. Entonces, este tipo de lenguaje es el que justamente todavía no hemos terminado de procesar y rechazar, ¿no? En estos 20 años, ¿no? Y el problema es que todavía lo encontramos en la calle y lo encontramos en familia. Cuando de repente hayamos erradicado gran parte de parcialmente de este tipo de lenguaje, habremos dado otro paso más. No basta la visibilización, no basta que haya instituciones alrededor y políticas, no basta que ingresemos a la escuela y que estemos como tema en la currícula, si es que en la vida diaria, en la vida cotidiana, me encuentro con una pared, ¿no? Cuando estamos muy bien, felices caminando, de repente, como dijo, ¿quién fue? Pero ya lo dijeron, ¿no es cierto? Y ustedes saben perfectamente que a nivel psicológico un insulto, una agresión, incluso una bromita, un diminutivo, tiene a veces una carga negativa, ¿no es cierto? Y puede causarle a un niño o un adolescente un trauma, un complejo. No se asumirá como tal. Y cuando llegue a la adultez, obviamente que no va a querer ser lo que es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Y cómo lo decimos también. En este proceso nos falta trabajar esta parte. Gracias. Muchas gracias, Miranda. Les quiero presentar al profesor José Campos Dávila, más conocido como Cheche. Él es educador, escritor, psicopedagogo, investigador experto en temas afroperuanos y afroamericanos, catedrático de la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ha publicado una gran diversidad de libros, entre ellos textos escolares, lecturas psicológicas, artículos en revistas académicas, textos narrativos como Las Negras Noches del Dolor, Para Educar Hombrecitos, y la compilación Letras Afroperuanas, Creación e Identidad. En esta oportunidad, además, antes de darle la palabra, quiero anunciarles que nos ha traído este
esta pequeña publicación que se titula Manuel Zapata Olivella, Gabriel García Márquez, Jorge Artel Alcázar y otras vainas colombianas, que si no la tienen todavía, la estamos distribuyendo ya en la mesa posterior. Y también nos ha traído para venta 2 libros que son Reconciliándome con la vida, una colección de cuentos y una novela titulada La maestra de Jecumbuy. Eso lo pueden adquirir al final. Mejor hay que estar por ese para que bueno, los pueden adquirir al final de la charla, mejor, ¿sí? La primera pregunta para el profesor Cheche es ¿cuál ha sido el proceso de posicionamiento del afroperuano en las letras, artes y culturas peruanas? ¿Y cuál considera que es el lugar actual del afroperuano en los imaginarios nacionales sobre la cultura y lo cultural? Bueno, ante todo mis saludos especiales a todos aquellos y aquellas que vienen a compartir esta experiencia vivencial de dialogar sobre nuestra cultura, sobre nuestro país, y saludar a Milagros, que siempre le digo que hace milagros porque siempre estamos aportando de una manera muy especial, y mis reconocimientos para nuestro moderador. Yo había preparado un PowerPoint, pero ya cuando llegué no vi los materiales. Sin embargo, le hemos distribuido ahí unos folletos en el cual he tratado de sistematizar los aportes de los negros en el desarrollo de la cultura nacional. Yo quiero visualizar, ¿no? Para centrar lo que ha dicho Milagros en un recorrido por la historia del Perú y los aportes de los afroperuanos en el aspecto cultural, en el aspecto artístico, en el aspecto científico, ¿no? Que es la temática donde no nos ubican todavía, y tú lo has dicho con mucha precisión. Sin embargo, en esta sistematización yo he encontrado materiales como los siguientes, ¿no? En el desarrollo de la ciencia, vamos a comenzar por la ciencia, ¿no? Encontramos a San Martín de Porras Velázquez, pero no a San Martín de Porras el santo, sino a San Martín de Porras el especialista en hierbas naturales, ¿no? En conocimiento de lo que hoy se conoce como medicina tradicional, ¿no? Y que su conocimiento profundo de las hierbas llevaron a solucionar más de un problema de salud a gran parte de la población limeña. Luego también tenía que rescatar a José Manuel Valdés Cabana, ¿no? Quien es el primer médico afroperuano, ¿no? Que tuvo que recurrir a España para que le den el título de médico. Pero no solamente es su condición de médico, sino que fue un políglota, ¿no? Y tradujo los salmos, ¿verdad? Y sobre todo elaboró un conjunto de poemas que yo creo que Milagros lo va a tratar con más entendimiento, ¿no? Y fundamentalmente hizo unos trabajos sobre medicina y sobre control de algunas enfermedades. Quizás San Martín y José Manuel Valdés Cabana sean los primeros pilares con los cuales nosotros podemos decir aquí estamos dentro de la ciencia, ¿no? Luego, otro de los aspectos que muy poco se habla es nuestro aporte a lo que se denomina hoy obstetricia, ¿no? Usted sabe que antes la profesión de obstetra es una profesión muy reciente, pero quienes practicaban, los que realmente ejercían la profesión eran las negras, las parteras negras que trabajaban en todo Lima y en toda la costa por los temores que tenía el mundo occidental hacia el mundo andino. Y hasta la década del 40, 50, y las parteras o matronas eran muy conocidas en todo Lima. Eso en el aspecto concreto. Por otro lado, quería abordar los aportes a nivel de educación. Nosotros hemos tenido acceso a información, por ejemplo, a los trabajos hechos por Víctor Raúl Oyola Romero,
extraordinario pedagogo, ¿no? Y que ha dejado grandes aportes al sistema educativo. También al poeta, no solo poeta, Manuel Moreno, iba a decir Frajinal, pero es Jimeno, ¿no? ¿Verdad? Frajinal es el cubano, ¿no? Manuel Moreno Jimeno, otro gran pedagogo, trabajó aquí, en Colombia y en Venezuela, pero también tiene una riquísima producción en el área de la poesía y la literatura, que Barene Gómez está haciendo un trabajo mayor sobre él. Después, en el plano de la educación, tenemos 2 o 3 personas que han destacado también. Mirta Bedón Reyes, Premio Nacional de Investigación Científica de Palmas Magisteriales, a la edad de 32, 34 años. Me parece que es una muchacha que va a dar mucho en el futuro y que hoy día está a cargo de la región de educación de Ica. Hay un plano que muy poca gente, a veces, ¿cuáles son los aportes de los negros? ¿Qué han aportado ustedes? ¿Qué han hecho? A ver, dime, ¿no? Pues, le queremos decir que a pesar de ser una población extremadamente minoritaria, a nivel de universidades tenemos los siguientes rectores de universidad: Roberto Velázquez López, un gran matemático y el único geómetra del Perú en la década de los 70, 80, fue invitado por una universidad de Estados Unidos a poder difundir sus aportes como geómetra. Fue rector de una universidad. Luego tenemos a Luis Cotillo Segarra, no al de San Marcos, sino a su hermano, que era químico, ¿no? Y rector de la Villarreal. Después viene ya Cotillo Segarra Luis, ¿no? A Pedro Cotillo Segarra, que conocemos su trayectoria allí en San Marcos. Y también otro rector tenemos a Ramos Gelgres, ¿no? Un pedagogo de gran valía que fue reencontrado por la República China, y donde dirigió gran parte de la educación en China y después regresó al Perú. Y finalmente tenemos una bióloga que es Lidia Cruz Neira, ¿no? También rectora de una universidad. Es decir, tenemos 5 o 6 rectores de universidades. Indudablemente cuando uno los ve dispersos no se da cuenta, pero cuando comienzas a reunir encontramos a estos 6 personajes como rectores de universidades nacionales. Y no estamos hablando de universidades privadas, ¿sí? Luego también había un señor totalmente desconocido, pero que era un extraordinario ingeniero. Se trata del ingeniero Francisco Aguilar Guerra. ¿Saben quién fue él? Él fue el que planificó lo que hoy día se conoce como el Tajón, ¿no? Y planificó y diagramó también el tren eléctrico que ahora está funcionando, ¿no? Este ingeniero ya ha fallecido hace buen tiempo, pero que él era asesor del ministro de Transporte en esa época, en la época de Alan, si no me equivoco. Esto en el plano educativo, en el plano universitario, ¿no? Y en el plano de los aportes. Pero también creo yo que uno de los aportes fundamentales está dentro de las letras nacionales, porque el imaginario nacional surge a partir de la visión que dan los otros y nosotros mismos. En ese terreno, Milagros y Barene Gómez ha estado trabajando el caso de Úrsula de Jesús, ¿no? Que escribió un diario espiritual. Según Barene, es la primera escritora negra de América Latina, la primera escritora de América Latina. Y también encontramos a José Manuel Valdés como traductor, como escritor, como poeta, etc. Indudablemente que tenemos que reconocer, muchas veces nos presentan, por ejemplo, a don Ricardo Palma como un gran escritor de las tradiciones peruanas, pero su raigambre, hijo de negra madre, así está estipulado en su partida de nacimiento, que está en Huancayo, y en la plaza principal de Huancayo está la partida de nacimiento de Ricardo Palma, ¿no?
Indudablemente que por eso Ricardo Palma tuvo unos desencuentros terribles con la aristocracia académica de aquel entonces. Junto con él también otro que tuvo unos desencuentros con la aristocracia académica de aquel entonces fue don Nicomés Santa Cruz Aparicio, ¿no? Que no aparece en ninguno de los textos de literatura y los compendios ni del de Luis Alberto Sánchez, no aparece él como dramaturgo, y es uno que promovió el teatro acá en el Perú. Sin embargo, desapareció por estos procesos de invisibilidad, ¿no? También encontramos a Abraham Valdelomar, que es nieto de Negro. Encontramos luego a Nicomés Santa Cruz, que todos conocemos, todos hemos oído hablar de él, todos hemos recitado Cocachos Aprendí, o La Pelona, o algún otro poema, y normalmente cantamos con su música, ¿no? Luego viene Gregorio Martínez, que ahora está en Canadá o en Estados Unidos. En Estados Unidos. Es una pena, pero nuestros grandes escritores generalmente se van a refugiar. Nicomés se fue a España y Gregorio Martínez se ha ido a refugiar a los Estados Unidos, pero nos deja Canto de Sirena, Tierra de Caléndulas, Crónica de Músicos y otros, ¿no? Otros trabajos que ha presentado. Uno de las personas que más ha impactado en el imaginario nacional y que ha permitido un reencuentro, ¿no?, del mundo andino, del mundo occidental, del mundo asiático y del mundo negro, fue Victoria Santa Cruz. Y Victoria Santa Cruz, en su nivel de folclorista y en su nivel de poetisa, con su célebre poema Negra Soy, ¿verdad? Y eso nos enrostra a todo lo que debemos hacer, o Muñeca Negra creo que se llama el poema, ¿no? ¿Ya? Y que nos permite cada vez encontrarnos más con nuestra realidad. Yo creo que ella y Nicomés dieron un salto cualitativo del negrismo a la negritud, ¿no? Y que posteriormente vamos, en la segunda parte, vamos a analizar el problema de las negritudes, ¿no?, de las tigritudes. Otro aspecto que considero importante en el plano de la literatura, nada más, ¿no?, el caso de Enrique Verástegui con Praxis. Él es físico-químico, sin embargo, ha dejado un baluarte de producciones muy reconocidas en el extranjero y muy reconocidas acá en el Perú, ¿no? Él estuvo refugiado mucho tiempo en su tierra natal, Cañete, pero ahora ya vive en Lima, ¿no? Y esperamos de que pronto se le haga un reconocimiento nacional. Nosotros estudiamos en la Cantuta y una de las voces que apareció en la Cantuta fue la de Susana Baca, ¿no? Y ella con su don, con su calidad, ¿no?, ha roto las barreras de la comunicación entre todos y cada uno de nosotros. Pero aparte de eso, ella ha hecho un trabajo de investigación bárbaro y nos ha presentado El amargo sabor de la caña dulce, que es un compendio de la presencia afro en toda la costa peruana. Y también ha hecho otro libro anterior que se llama Fuego y Caña, donde explica los procesos de agresión, de violencia y aceptación que se dan en la sociedad peruana en la década de los 50. Recordemos que la década de los 50 fue una década compleja, ¿no?, y que se llegó al extremo de fusilar a un hombre que no tenía nada que ver, ¿no?, que se le llamó el monstruo de Armendáriz, ¿no? Y sin embargo, muy pocos autores tratan, los escritores contemporáneos, este tema, por desconocimiento por un lado, y por otro porque consideraban durante mucho tiempo que Jorge Villanueva Torres era realmente un monstruo, y nos convirtieron en el imaginario popular en monstruos a todos los negros, pues, ¿no? Tuvieron la osadía de meter preso a más de 300 negros en esa época, en 1957, 54, 57, para buscar a un tipo que había, según un turronero, había sido el que había matado. Años después se ha demostrado de que el caso de
Villanueva Torres, era un caso de inocencia y que el niño no había sido ni violado ni asesinado, sino atropellado. Y siempre hago la pregunta, y le hice en la televisión también, ¿quién tenía el carro en 1957? Le dejo para que ustedes la respondan. Luego tenemos otro gran maestro que es Leoncio Bravo, ¿no? Leoncio, bueno, tiene una carrera extraordinaria, está vivo, la Casa de la Cultura le hizo un reconocimiento excepcional aquí, y él nos ha permitido que el imaginario nacional comience a variar, ¿no? Porque enrolado en las filas de la izquierda comenzó a hacer una poesía totalmente transparente y diferente a las que todo el mundo espera. Cada vez que nosotros hablamos de cultura, pues hablamos de música, de Landó, de Alcatraz, etc. Pero Leoncio, bueno, nos trajo unas poesías como Rebuznos propios, Memorias de mi desnudez y Canto a Cieneguilla. Poemas realmente bien trabajados, bien estructurados, que se utilizan ahora por los profesores de literatura. Dentro de este marco de los aportes, uno de los jóvenes del ayer y hoy viejo maestro es Octavio Santa Cruz, que trabaja junto con Milagros, ¿no? No solamente en el plano de la música, sino en la producción literaria, ¿no? Ha aportado algunos materiales como Antología del Folclor Peruano, Décimas, Aires Costeños y otros trabajos que han salido a la luz. Lamentablemente estos libros no son aceptados para difundir, ninguno de nuestros libros, por las librerías tradicionales, porque el espacio de aceptación comercial es diferente. También, luego tenemos a José Cheche Campos, pues, que está hablando. ¿Y quién será? Pero dentro de estos planos de la literatura tenemos a Ernesto López Soto. Ernesto López Soto era uno de los decimistas más pulcros y especiales que hubo en Lima. Lamentablemente murió a los 40 y tantos años, pero era un decimista extraordinario que se estaba propuesto como el sucesor de Nicomé de Santa Cruz. Lamentablemente falleció. Y también tenemos en el plano de la presencia de la mujer, no solamente está Victoria, está Lucía Charún Illescas, con su obra Malambo, que es aquí al frente nomás. Malambo comienza ahí cruzando el río Rima, para allá era Malambo, era pueblo de negros, y ahí se entreteje toda una novela que tendría que leerla a ustedes. También tenemos en el plano femenino a Delia Zamudio, a Mónica Carrillo, a Juan Urcarielli, a Selmira Aguilar Candiotti, que está ahora trabajando lo que es literatura infantil, ¿no? Y me parece que va por buen camino. Y Brando Briones, Milagros Caraza, que espero de que a corto plazo nos sorprenda con sus ya reconocidos trabajos. Ella ha hecho unos trabajos ligados al norte y al sur de la presencia negra, y en estos momentos se ha involucrado tanto que ahora me preocupa, porque hace un tiempo no nos conocíamos y un día me llama una persona y yo soy Milagros Caraza, bueno, y ¿no? Y vamos, quisiera tomar un café, y yo decía, bueno, vamos. Lo cierto es que nos encontramos en Miraflores, creo, por allá, y comenzamos a hablar de literatura hace como 10 años, todavía estaba criatura, porque yo llevo como 20, 25 años, ¿no? Guaguita, ¿no? Y encontré un material extraordinario en esta pequeña criatura, y de esa fecha en adelante ha dado muchísimos aportes, ha organizado en San Marcos varios eventos internacionales, y Baré y yo y otra gente estamos impresionados por su avance, tanto de ella como de Manuel. José Manuel es, ¿no? El otro chico que está sacando la revista, José Manuel Olaya, ¿no? Que está sacando la revista de Palenque.
También no sabemos qué pasa con Jorge Arévalo Hacha, pero es uno de los grandes escritores del norte, Yapateras, Calandraca, Chapicas, ¿no? Que es un área de manera especial, poco estudiada todavía, ¿no? La zona de los grandes burros, decía Jorge Arévalo Hacha. Es una zona de que hay una gran cantidad de burros, pero hay un espíritu de trabajo extraordinario, es donde nos traen el limón y el mango que todos comemos. Pero detrás de ello hay un conjunto de personas que está trabajando muchísimo lo que es la presencia negra en el norte del Perú. Recuerden que en Piura había la manganchería, no sé si aquí habrá un piurano, pero en el centro de Piura había un barrio que se llamaba las mangancherías. ¿Y por qué se llamaba mangancherías? Porque eran los últimos negros que ingresaron al Perú de África y que venían de Madagascar, ¿no? Eso en el plano de las letras nacionales. Pero si hablamos de imaginario y de la presencia negra y cómo se percibe y cómo nos encuentran a nosotros, también tenemos que hablar de que, por ejemplo, en el toreo, en la tauromaquia, apareció Ángel Valdés. Ángel Valdés, un hombre excepcional en el toreo. Cuando todo Lima vivía en función de la Plaza de Hacho, la Plaza de Hacho era más importante que el Estadio Nacional, ¿no? Y ahí Ángel Valdés toreó hasta los 72 años, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que dentro de nuestra presencia está la de Ángel Valdés, la de Juanita Breña, que le decía la Marimacho, ¿no? Porque es la primera mujer torera de América Latina, ¿no? Y que yo tuve oportunidad ya de verla ya muy avanzada edad aquí en la Plaza Unión, cuando ella tenía un puesto de carne, de venta de carne, pero se es reconocida, más reconocida internacionalmente, y las imágenes que tenemos de ella la pintó Pancho Fierro en uno de sus ya tradicionales gráficos. Finalmente, como siempre, los Santa Cruz son una vertiente que está permanentemente en nuestra vida. Está el maestro Rafael, ¿no? Que es padre de Rajo, ¿no? El hombre del cajón, ¿no? Que brindó su trabajo como torero aquí y en Europa, y fue reconocido por la reina de España como un gran torero, ¿no? Y nos trajo al mundo a dos grandes muchachos, a Rafael y el otro hermano es Juan Carlos, que es un extraordinario guitarrista, ¿no? Pero Rafa, lamentablemente, no sé por qué razones, Dios se lo llevó a corta edad, pero Rafa hubiera roto las barreras del sonido musical y de la comunicación entre todos los peruanos. Ya lo rompió con el cajón, ¿no? Porque gracias a él, ahora en todos los lugares del Perú, costa, sierra y selva, se está manejando el cajón. Eso en cuanto a la tauromaquia. En cuanto a las artes, tenemos a Antonio Oblitas, pintor de Tupac Amaru, uno de los pocos cuadros que tenemos de Tupac Amaru lo pintó Antonio Oblitas. Gil de Castro, que es el pintor de los libertadores, tanto aquí como en Chile, ¿no? Y pintó a todos los grandes militares y poderosos de la época. Yo he podido rescatar, antes de que destruyeran dos casonas aquí en lo que es ahora Iraoka, la bajada de Iraoka, ¿cómo se llama? Emancipación. Ahí habían dos murales en una casona que ahora creo que pertenece al Instituto Nacional de Cultura, que era, creo, de los Prados. Era la única casa que no se podía tocar, a pesar de que se había hecho la avenida, pero la avenida terminaba allí en esa casona, ¿no? Allí encontré la firma de quién, de Demetrio Gamarra, ¿no? Demetrio Gamarra. ¿Quién es Demetrio Gamarra? El abuelo de Nicomedes de Santa Cruz. Entonces, por ese lado tenemos a los retratistas. Yo había hecho un spot porque el imaginario popular también está, o el imaginario
de nuestra nación también está ligado a la belleza, ¿no? No solamente son estos nuestros aportes que yo he podido ubicar, sino también está la belleza negra. Las mujeres son un ente representativo, no solamente sexual, sino artístico, musical, de una cintura ondulante y de una presencia muy especial. Y en el Perú tenemos a Delia Benítez, que fue una de las grandes reinas de la década del 60, a Selmira Aguilar Candioti, que ahora se está dedicando a escribir, también reina del festejo en Cañete, y con todo lo que pueda decirse, Rosa Elvira Cartagena, tres bellezas que nos representan como imagen de estructura. Y todo esto lo que yo les he hablado es porque considero importante de que reconozcamos o difundamos todos estos aportes, porque el proceso de invisibilización ha hecho de que todos estos señores estén en el anonimato. Sin embargo, todos ellos han aportado a la estructura de la cultura nacional, han aportado a la nación peruana, y como peruanos y como hombres de avanzada, ¿no?, han dejado sus legados. Esperamos de cada uno de estos que le hemos nombrado, ya hay varios libros y esperamos poder, antes del año 2021, ¿no?, tener ya un material de insumos para entregárselo a ustedes. Yo quiero, en esta pregunta que nos suelta a nuestro coordinador, cuando dice ¿cuál consideran que es el lugar actual de los afroperuanos en el imaginario nacional? Bueno, yo soy de la idea y he hecho la propuesta de que más que el lugar de los negros en el imaginario nacional, debemos buscar el lugar de los peruanos en el imaginario total, en la búsqueda de una integración donde entren todos los grupos étnicos y donde no tengamos que velar porque yo tengo la piel negra, pues ya que también, entonces, ¿y qué? ¿No? Como decía Nicomé, negra y qué, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la producción de Milagros Caraza y la producción de José Campos o la producción de Juan José Vega? No, tenemos que ver desde otra dimensión en el Perú. Y me reservo para la siguiente pregunta que voy a desarrollar lo que es la actitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pasamos a la segunda pregunta. La pregunta es para ambos, ¿no? ¿De qué formas o caminos la valoración de expresiones culturales afroperuanas ha influenciado la situación social del pueblo afroperuano? ¿Se ha logrado romper el racismo y avanzar hacia una mayor visibilidad política o social? Acá sí vamos a darle 10 minutos como referencia a cada uno para luego poder pasar a las preguntas del público. ¿Sí? Bueno, creo que en mi primera intervención agregué alguna información sobre las preguntas al final, ¿no? Estoy pensando en, por ejemplo, lo que se viene haciendo en el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación. Ha permitido visibilizar el tema afroperuano de alguna manera. Se procura, digamos, incluirlo en la currícula, ¿no? Comedias, historia, el tema de las décimas. Ya no nos quedamos, por ejemplo, en el tema de la historia que se refería solamente a Ramón Castillo y la esclavitud, y de ahí no volvía a aparecer el tema afroperuano, pero ahora hay una ampliación. Hace algún tiempo hubo, por ejemplo, un concurso, ¿no?, del Ministerio de Educación para ver qué proyectos, qué temas se podrían incluir en los textos escolares, ¿no? Entonces esto generó efectivamente lo que se buscaba, ¿no?, textos escolares que puedan trabajar el tema de diversas maneras. Estoy pensando también
las campañas, por ejemplo, que hacen algunas ONGs, ¿no? Antes estaba hablando del tema internacional y el tema local y coincide con determinadas fechas o determinadas campañas, pero también habría que pensar en la intervención de determinadas ONG, ¿no? En las últimas décadas también, ¿no? Particularmente pienso en dos, ¿no? Pienso en CEDET y pienso en Mundú, ¿no? Cada una de su perspectiva, de su ángulo trabajan, ¿no? Mundú se ha preocupado más bien del tema del racismo en los medios de comunicación, ¿no? Tiene una campaña bastante fuerte, trata de señalar, digamos, ¿no? O cuando aparece un lenguaje discriminador, racista en los medios, diarios, radio, en la misma televisión, ¿no es cierto? Campañas, etc. Por decir un nombre, ¿no? Un negro venga o cualquier otra cosa que aparezca en televisión, ¿no? Todo aquello que sea lo negativo, ¿no? Que aparezca el negro como delincuente, que aparezca el negro, digamos, como ocioso o como desempleado, como ladrón, etc., ¿no? Todo aquello que puede ser visible de repente en el chiste, ¿no? En el medio de comunicación, pero sin embargo está dejando una imagen. Hay que recordar lo siguiente, ¿no? En las últimas décadas, luego la televisión y más con fuerza con la internet y el video, lo que tenemos es una cultura de la imagen, ¿no? Todas las últimas generaciones son visuales. Nosotros tenemos, ya no solamente la televisión, tenemos internet, la pantalla, tenemos el celular, etcétera, etcétera. Tenemos la publicidad que nos golpea con imágenes todo el día. Entonces somos muy visuales. Antes de leer, la imagen dice más, ¿verdad? Entonces, si una imagen nos bombardea constantemente, empezamos a creer que eso es lo cierto, eso es lo verídico, ¿no es cierto? Lo que es la normalidad, etc. Entonces, si somos invadidos y bombardeados constantemente con una imagen que denigra al negro o al afroperuano, que nos habla de una imagen negativa, obviamente que la vamos a considerar como aceptable, como algo común, corriente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y si estas imágenes son constantes con respecto a las nuevas generaciones, a los adolescentes, los escolares, los niños, por ejemplo, van a pensar que esa es la normalidad, ¿no? Insultar al otro por el color de la piel, ¿no? Pensar que el otro es inferior a mí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en este momento con las imágenes. Aquí, por ejemplo, en este ambiente estamos rodeados por imágenes muy creativas, muy originales, ¿no? Todo sacado de la literatura. Y seguramente que van a quedar en nuestra mente. Entonces, es muy importante este aspecto visual, ¿no? Las campañas del racismo, contra el racismo, contra la tolerancia, tienen que buscar estas constantes, no solamente el lenguaje que había mencionado antes, sino también las imágenes, ¿no? Entonces, Mundú, por ejemplo, apunta mucho a ello, ¿no? Y hace las denuncias. En cambio, CEDET ha optado por organizar eventos, seminarios, congresos, y ha optado por las publicaciones. Ahí teníamos un vacío, ¿no? Si hablamos de los aportes, en la parte histórica, en la parte de la educación, en la parte de las ciencias, en letras, etc. Sin embargo, en la actualidad, ¿cuál es el aporte, por ejemplo, de los afroperuanos intelectuales, los afroperuanos estudiosos, investigadores, etc.? CEDET ha apostado por una colección de libros donde se ha ido dando a conocer qué se está haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene una colección que empezó modesta, pero ahora ya tiene pues más de 20 títulos, ¿no? Y se puede presentar como una ONG que puede competir con otras, ¿no es cierto? Y que ya debería tener una presencia, digamos, un espacio dentro de, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, ¿no? Ustedes van, sí, pero no hay espacio porque es muy costoso, ¿no? Incluso la Ricardo Palma no hay espacio porque también tenemos el mismo problema, ¿no? Pero el aporte del libro, que lo haga, por ejemplo, un autor afroperuano, está visibilizando el tema, está dándose a conocer la investigación, ¿no? Algo que estaba diciendo Checha hace un momento era que justamente a veces nuestros libros no aparecen en las librerías formales, habría que decir con lugar y geografía, ¿no? Miraflores, San Isidro y demás, ¿no es cierto? Vende más un libro de vampiros, de amor de vampiros, que los libros sobre afroperuanos, ¿no es cierto? Y si estamos ahí, de repente estamos al rincón en la parte de ciencias sociales, al fondo, debajo de los estantes,
Entonces el que tiene dice, sí, están ahí atrás, allá a fondo, ya, ¿no es cierto? Ya hay que buscar y agacharse, ¿no? Pero el libro de vampiros está en primero, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Amor más allá de la muerte, ¿no? Y con la muerte, ¿no? Bueno, lo que quería mencionarles también es acerca del tema de los medios de comunicación. Se mencionaba a Semira, por ejemplo, y ella en su momento, en la década del 70, efectivamente sí fue una persona reconocida por su belleza, y eso le dio una posibilidad, ¿no?, de aparecer en la televisión. ¿Qué significa que un afroperuano esté al frente en la televisión? Significa que los demás, la población se reconoce, mira, hay alguien de mi misma etnia, ¿no?, que seguramente tiene la misma experiencia sobre lo que yo tengo cuando voy a la calle, por ejemplo, ¿no?, cuando tengo la experiencia de la discriminación o cuando hay el insulto o la agresión, etcétera, ¿no? Y ella puede decir cosas en serio. Es decir, no basta con la imagen de un afroperuano en la televisión si solamente se trata del deporte. Hay que hacer la diferencia. O sea, no basta con que, bueno, ha sido deportista, ha sido el capitán, etcétera, etcétera, y ahora está hablando de fútbol. Porque eso también nos parametra, ¿no? Nos habla de un estereotipo, ¿no? Nos encajona también solamente, esos son buenos para el fútbol. Así como son buenos para el deporte, el ejercicio, son buenos para el fútbol, ¿no? Ahí lo ves, mira, está en el programa de televisión, ¿no? Es más importante, yo creo, que un afroperuano esté en las cámaras, pero, por ejemplo, difundiendo las noticias o debatiendo sobre política. Es decir, los temas serios del país, ¿no? Alguna vez estuve en Bolivia y en televisión aparecían personas hablando aymara o hablando quechua con su vestimenta particular y daban las noticias. Yo estaba maravillada, no tenía aymara, tenía obviamente quechua, pero estaba maravillada de todo lo que podía ver, ¿no? Es un avance en los medios de comunicación, ese es un posicionamiento, lo que se dice en publicidad. Así como nosotros hemos logrado de repente en los últimos años una visibilización y ha sido una suma de esfuerzos de toda la lista, por ejemplo, que ha mencionado Cheche, y estamos llegando a este tramo, pero falta posicionar los medios de comunicación, ¿no? Entonces es muy distinto que un afroperuano esté pues en la sección deportes, que esté efectivamente en la sección noticias o en la sección política, debatiendo efectivamente, ¿no?, los problemas del país con seriedad, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Tendríamos otra imagen inmediatamente. No solamente es para la comida, no es para el baile, no es para mover las caderas, ¿no es cierto? No solamente es para el fútbol, detrás de una pelota, no es el negro que corre, que es delincuente, no. Mira, también están ahí y pueden ser muy serios y pueden ser muy intelectuales y tienen ideas y pueden aportar más al país, ¿no? Entonces hay que también observar esto de los medios de comunicación, hay que posicionarse también en los medios de comunicación, no solamente escritos, sino también los visuales, ¿no? La televisión, por ejemplo, o la radio, ¿no? El problema de la radio es que solamente escuchamos una voz, pero no sabemos quién está ahí detrás, pero la televisión sí es muy importante, ¿no? Y imágenes como el negro mama, ¿no? Sí, como yo no veo televisión peruana, justamente por personajes como este, son denigrantes, ¿no? Hay una campaña en Lundú sigue constantemente para que se evite esta programación, que aparezca o reaparezca este personaje, pero sin embargo está ahí, ¿no? Y en esta cultura visual que tenemos en los últimos años, lo que ha sucedido es que el niño está más horas frente a la televisión, ¿no? Y entonces aprende de lo que está en televisión. Y a veces desaprende lo que enseña la escuela, ¿no? Entonces, si hay una imagen denigrante del afroperuano, hay un insulto, una agresión, un chiste constante, permanente, ¿no es cierto? Como dicen, me agarran de punto, ¿no?, constantemente. Entonces dice, eso es lo normal, ¿no? Esto es lo cotidiano, ¿no? Entonces, si yo tengo un compañero en clase, debe ser la normalidad, ¿no? Habrá que agredir al otro, insultar al otro, ¿no es cierto? Considerarlo inferior, etcétera, ¿no? Subvaluarlo, etcétera, etcétera. Entonces son muy importantes las imágenes en este momento para nuestra cultura moderna, ¿no? Entonces eso es lo que nos está faltando en este momento, ¿no? Más imágenes positivas, ¿no es cierto?, en campos
en lugares que todavía no hemos llegado, ¿no es cierto? Que todavía no hemos llegado, o que de repente hemos llegado pero no se ha notado. También, ¿no es cierto? Eso nos faltaría. Muchas gracias, Milagros. Ahora pasamos con la misma pregunta para el profesor Cheche. Bueno, que creo que nos iba a elaborar la propuesta, ¿no?, sobre la negritud y la tigritud. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Milagros. No hay necesidad de aparecer en el escenario, ¿no? Pero a veces el aparecer en el escenario tampoco nos permite avanzar. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido 5 congresistas en un solo gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los aportes? ¿Y qué se benefició la población negra? ¿Cómo nos visibilizaron los demás? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿basta con eso? ¿No? Yo creo de que debemos entrar a otro terreno. Necesitamos ser visibles. Pero más que necesitamos ser visibles, lo que necesitamos es que tener un país más integrado, ¿no? Es el país, es el gobierno, son las instituciones públicas que tienen que responder a la nación peruana. Y la nación peruana está compuesta, ¿no?, por andinos, amazónicos, costeños, afros y demás, ¿no? Entonces, el problema está, lo particularizamos, ¿no? Hacemos trabajo casuística, los chipiros tienen este problema, los achánicas tienen otro problema, los tupecinos tienen otro problema, los afros tienen otro problema y los chalacos tienen otro problema. ¿Así vamos a ver el país? ¿No? Yo creo que no. El problema está más allá de la pigmentación, del lugar de origen o del regionalismo. Tenemos que pedir un país integrado donde todos tengamos la oportunidad del ejercicio del deber y del derecho. Lamentablemente hay gente que tiene el ejercicio del deber ir a votar, pero de no ser elegido. Y el derecho a ser elegido, ¿dónde está? Está, como decía Milagros Caraza, ¿no? En Bolivia están en los medios de comunicación, tienen un ministro de Relaciones Exteriores con características típicas de una comunidad andina. En Ecuador hay ministros negros, hay ministros de Chalacazán, creo que se llama eso en Ambato, ¿no? Entonces, en el Perú, ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos realmente un representante andino, amazónico, afro en las estructuras del gobierno? Entonces yo creo de que la literatura, y yo hasta hace buen tiempo, entre ellos, con respeto de Milagro, yo promovía esto de las negritudes. Yo fui educado de las negritudes, Nicomedes dio el salto del negrismo a la negritud, pero la negritud es una propuesta de muy larga data, 1940, 50, en Europa, particularmente en Francia, con la revista Visión Afro, creo que se llamaba la revista, ¿no? O Presencia Afriqué, ¿no? Porque había una necesidad. Hasta 1940 todavía no se nos reconocía realmente como ciudadanos. Mi tío decía, es que los negros todavía no nos ponemos los pantalones largos, decía mi tío Abelardo. ¿Y eso qué quería decir? Que todavía no podíamos asumir nuestra función como ciudadanos totales. Y estamos hablando de la década de 30, 40, ¿no? Y luego de ello encontramos el caso de Jorge Villanueva Torres, que lo poco que se había avanzado se requebrajó y nos tuvimos que replegar, ¿no? Felizmente que salen los Santa Cruz, ¿no?, a generar una imagen totalmente diferente, ¿no?, pero dentro del plano del folclore, dentro del plano del deporte y dentro del plano de la culinaria, ¿no? Por ahí yo escribí un libro de Ajún, decía mi abuela, ¿no? Pero esa era la visión, que los negros tenemos que hablar sobre lo negro y tener sobre las cuestiones negras y hacer cuántos negros vinieron, los esclavos, qué hicieron, dónde estaban, etcétera, etcétera. Es decir, nos metieron en nuestro propio mundo negro y lo que
y el resto del país, que somos 30 millones de habitantes. Entonces, por eso es que yo creo que la negritud, ¿no?, que es muy promovida por mucha gente, tiene que dejar ya un paso a algo más significativo. Y dentro de esta propuesta están las tigritudes, ¿no? Las tigritudes como una visión amplia de lo que es país, donde no interesa la procedencia, donde no interesa la pigmentación, donde no interesa tus elementos regionales que puedas tener, sino que lo que interesa es que tú como ciudadano te formes, te estructures, des todo lo que tengas de sí para prepararte, para servir a tu nación. Pero a la vez, la nación tiene la obligación de darte los elementos necesarios para formarte. ¿De qué vale que nosotros hayamos abierto, por ejemplo, en la Universidad San Marcos, en la Universidad de la Cantuta, el ingreso directo de chipinos, achani, caboras, campesinos, si ellos no están preparados para, ¿no?, la universidad y fracasan, han fracasado gran parte de los muchachos que han ingresado a la universidad vía directa? ¿Por qué? Porque la profesora que va martes y regresa el jueves, o sea, tienen 3 días de clase y la formación es totalmente diferente. Entonces lo que estoy proponiendo es que el Estado tiene que comenzar a cumplir su función, ¿no? Una función en primera instancia que presente paradigmas de todo tipo, tal como lo dice Milagro, que en la televisión peruana ahora ya se presentó la chica Carrillo, ¿no?, ya en Canal 7, pero la televisión en general, los medios de comunicación, en las estructuras del Estado también nos tienen que presentar imágenes representativas, paradigmáticas, que yo pueda decir, hay un viceministro, hay un general, como el general Cariel, negro, ¿no? O hay un literato, hay un catedrático, hay un doctor, etc. Es decir, el Estado es el que tiene que comenzar a promover ese tipo de imágenes representativas para que los niños vean en ellos, ¿no?, una situación diferente. Segundo, no solamente la visión que puedan tener los negros sobre los paradigmas, sino también la visión que puedan tener los niños en general de la nación, sobre el papel de nuestras comunidades mal llamadas minoritarias, ¿no?, negros, andinos y amazónicos, pero que en realidad somos la mayoría. Entonces, si tenemos una columna vertebral que es la nación, yo parto del principio que la columna vertebral del país es la nación, no es el criollismo, es el mundo andino. Y alrededor del mundo andino se entretejen todos los procesos de cambio, transformación y desarrollo de todos los demás migrantes, llámense negros, alemanes, chinos, japoneses o españoles. Si no aceptamos eso, que nuestro país es andino por naturaleza, pues entonces estamos buscando un criollismo desfasado, ¿no?, una cultura que no la ha encontrado, es un sancochado, ¿no?, pero que gracias a Dios el mundo andino irrumpe y las nuevas generaciones también irrumpen, y las nuevas generaciones están rompiendo con los prejuicios y las taras, y eso es muy importante. Entonces la tigritud plantea con claridad y meridiana de que los derechos poliétnicos, que hay un derecho a las diferencias, pero también hay un derecho a la integración total, en la cual el Estado se preocupe por formar a su población en general, ¿no?, en general, sin ver de que si son afros, o si son asiáticos, o si son selváticos o amazónicos, sino a todos nos tiene que dar el derecho a prepararnos. Y nosotros tenemos la obligación, por autoestima, de prepararnos para asumir el rol que nos corresponde en nuestro país, en nuestras regiones. Ya sea, yo puedo ser negro, pero puedo ser alcalde de Tacna, un chino puede ser alcalde de la Amazonía, etc. Lo que se trata es de ver el país como un todo, ¿no?, como una particularidad, la suma de estructuras. El estructuralismo no nos lleva, en este caso, a logros. Necesitamos ver la cuestión más globalizada, lo que planteaba Wegener, Kohler y Kotka con su propuesta de globalización total. Y es por eso que considero que la literatura, y es por eso que yo he dejado un poco lo negro, ¿no?, y repito, lo negro, para dar un salto a lo nacional, ¿no? Y por eso es que escribo ese libro, La maestra de Jecumbuy, donde está costa, sierra y selva, tratando de ver lo que Milagro decía, los problemas nacionales, ¿no? Porque no podemos, un grupo de gente, entrar a analizar situaciones nacionales, ¿no? Acabamos de hablar con el presidente de la Corte Suprema,
para ver el caso de Jorge Villanueva Torres. Dice, vamos a formar una comisión. Pero son una comisión de blancos. Le digo, bueno, ¿cómo ustedes van a formar una comisión de blancos? ¿Cómo no ponen abogados negros o abogados de otro tipo? ¿No? Para que vean un caso de la vida real, ¿no? Pero lo cierto es que hay una necesidad de cambiar. Hay una necesidad, y espero involucrar a Milagros, es como una oportunidad, ¿no? La involucré en otros avatares, ¿no? De ver ya, y todos los que hacemos literatura, todos los que hacemos investigación, todos los que trabajamos en la Universidad Peruana, tenemos que vislumbrar un país diferente y no un país parcelado. La parcelación nos ha llevado al deterioro y al aprovechamiento, mientras entramos en la conflictividad de pequeños grupos casuísticos, otros nos gobiernan, nos dirigen y se llevan la plata del país, como hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Pero lo importante sería tener una propuesta diferente. Yo creo, ¿no? Así como lo dijo René de Pestre, saludo, bienvenida a la negritud, pero también despedida de la negritud. Yo no tengo por qué decirles a ustedes que yo soy negro. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que identificar como negro, vestirme con gorro o ponerme una túnica africana? ¿Qué es esto? ¿Y dónde está mi peruanidad? ¿Por qué tengo que recurrir al África? Después de 500 años. Porque no es ayer que vine, ¿no? Porque si vine ayer sí tengo la obligación de llevar mi cultura, mi tradición, pero no. Yo tengo un árbol genealógico en el cual mi abuelo, ¿no? Era cheche, ¿no? Mi bisabuelo era chichí, mi tatarabuelo era chechón y mi tatarabuelo era chacha. Entonces, vean cómo ha ido el cheche africano por ahí. Pero ya es todo un proceso, es decir, más de 200, 300 años, y todavía tengo que estar pensando que tengo un pie en el África y el otro en el Perú, ¿no? Entonces Susana Vaca tiene toda la razón cuando hay que hablar de música peruana o música negra peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no podemos, por más que mis amigos, mis alumnos ahora estén en contra de mi propuesta, yo creo que refugiarnos en la negritud, y está bien que se haga todos los trabajos sobre la particularidad, pero debemos de ver la pluralidad, debemos de promover todos nuestros esfuerzos en ver a nuestra nación como un todo. Eso es lo que yo trato de ver en La maestra de Jecumbuy, en reconciliándome con la vida en mi época de negritud, digamos así, ¿no? Pero si no damos el salto a una visión diferente, que tenga asideros epistemológicos sólidos, no vamos a ver el futuro diferente, ¿no? Se habla de racismo, de discriminaciones, todo eso se tiene que superar en tanto y en cuanto el Estado comience a cumplir su función. El problema está que el Estado no ha cumplido nunca su función, o lo ha hecho en situaciones muy específicas, ¿no? Yo incluso empleo a veces el término discriminación, ¿no? Geoétnica, ¿no? Hay sitios sitios privilegiados y sitios que no merecen absolutamente nada para el Estado peruano, ¿no? Entonces, creo, desde mi visión particular, y ahí sí quiero ser bien claro, es mi visión muy particular, que hay necesidad de dar un salto cualitativo hacia nuevos conceptos que sean más globalizadores. En la Universidad de la Calcuta, como decía Milagro, hemos hecho una discusión, dice, tú no puedes hablar de tigritudes, porque el tigre no es peruano, hablemos de pumatudes, ¿no? Bueno, llámese como se le quiera llamar, lo cierto es que hay una necesidad de cambiar los conceptos. No podemos seguir con conceptos de 1936, 1940. Tenemos que cambiar. Y si no cambiamos los conceptos, vamos nuevamente a la circularidad, retroceder a cuántos negros llegaron, y cómo llegaron, tuvieron cadena, los castigaron, no los castigaron. Y nuestro pueblo, ¿no?, sigue todavía en la hambruna, sigue en la miseria, sigue sin agua, sin luz, ¿no? Para terminar, hace un tiempo, un montón de años, organizaron lo que es en Chincha, ¿no?,
lo que ahora se conoce como Vamos Paciencia Familia. Entonces organizamos allá un encuentro cultural y con Bayumbrosio, con toda esta gente, todavía estaban muchachitos los Bayumbrosios, y organizamos eventos. Al final del evento estaba la alcaldesa, Giuseppina no sé cuánto, ¿no? Y hablamos con ella. Le digo, señora alcaldesa, ¿no? Ahora que ya usted vio de que la gente se ha interesado por la presencia negra acá en Chincha, sería bueno que pongamos pista, ¿no?, desagüe, agua y luz al Guayabo. Y entonces ella, con una sonrisa angelical, me dijo, ay, che, pero le vamos a quitar el sentido turístico a la cosa, ¿no? Esa es la visión que se tiene de nosotros, mostrar al indio como elemento turístico, mostrar al negro como elemento turístico, y por eso nos embarcan en el deporte, en la cocina, en el baile, etc. Ahí estamos. ¿Y el resto qué? Gracias. Muchas gracias. Sí, ahora pasamos a la ronda de preguntas del público. Tenemos todavía un espacio. Si alguien tiene una pregunta, le pido por favor levantar la mano y les alcanzaremos el micrófono. Sí, ahí. Buenas noches. Si podrían dar un aporte así, de repente muy cortito, enfocado solo en la mujer afroperuana de repente, viendo su estado, o sea, como mujer, ¿no? Lo que pasa es que yo vengo de Ica, he venido justo para poder conocerlo y justo, o sea, humildemente estoy investigando un poquito sobre la cultura porque tengo el sueño de poder hacer una obra de teatro sobre una mujer. Entonces me gustaría si pudieran reportar sobre la mujer negra en el Perú. Muy chiquito nada más. En la actualidad. Bueno, en la actualidad, ¿no? Pero yo estaba pensando en Los Manuelos, que es un trabajo que nos remite, digamos, a siglos atrás, ¿no? Manuel, Manuela, los hijos también del mismo nombre. Esta familia, parcialmente esclavos, hasta que Manuela, con su trabajo, se puede liberar, ¿no? Se compra a sí misma, en todo caso, ¿no? Pero con su propio trabajo también de cocina, de lavandera, hacía de todo para poder comprar cada miembro de su familia, ¿no? Los hijos, el esposo, etc., ¿no? Entonces, al final, este trabajo, lo que se tiene es que, por más liberación que se les dio a ellos, ¿no? Sin embargo, la familia no tuvo un buen futuro, ¿no? Se desestructura realmente, ¿no? Por cuestiones de violencia familiar, por diferentes razones. Pero, por ejemplo, ahí se puede observar el trabajo de la mujer, ¿no? La mujer no tiene opciones, obviamente no puede ser educada en ese momento, tiene la marca de la esclavitud, ¿no? Su prole también hereda esta marca de la esclavitud, pero sin embargo ella se puede liberar y libera a todos los miembros de la familia, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Porque ella era cocinera, lavandera, tamalera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa suma de trabajo es lo que le permite a ella liberar a la familia, ¿no? Entonces, ella es un ejemplo, un caso, ¿no es cierto? Pero habría que multiplicarlo por las demás familias y por las demás mujeres, ¿no es cierto? Tanto en la época colonial como particular de la República también, ¿no? Siglo XIX, así. Entonces, cuando llegas al siglo XX, también tienes lo mismo, ¿no? La mujer afroperuana no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a diferentes espacios, entonces se queda como ama de casa, esposa, madre de familia, etcétera, etcétera. Y es un trabajo que permite sacar adelante a esa familia, ¿no? Siempre ha sido así y hasta ahora. Y creo que uno de los trabajos muy laborioso, muy detallista, muy particular de las mujeres y la familia es el de tamalera,
que de repente para algunos es trabajo normal, corriente, ¿no? Uno va cerca de la panadería y compra su tamal y ya está, ¿no? Feliz uno de tomar un buen desayuno, pero realmente la elaboración de un tamal toma bastantes horas, ¿no? Tiene varios momentos, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Pero sin embargo, familias enteras a veces se dedican al tema del tamal, ¿no? Humberto Rodríguez Pastor ha estudiado, ha hecho testimonios, ¿no? Ha levantado testimonios con respecto al tema. Y por ejemplo, la tamalera, que de repente la conocemos alrededor de la panadería, ¿no es cierto?, afrodescendiente, ¿no?, la costumbre de repente, sin embargo tiene una opción en el tamal. Ahora el tamal es reconocido en el Perú y afuera, hay trabajos, hay investigaciones, etc. Pero sin embargo la elaboración, ¿no?, y el aprendizaje de la elaboración es por lo menos en la familia afroperuana es por herencia, ¿no? Es una cuestión ya prácticamente cultural, ¿no? Pero ha permitido, ¿no?, que muchas familias salgan adelante. Entonces hay que tener un reconocimiento en este trabajo de la mujer en casa, ¿no?, de repente con la elaboración de determinados alimentos, ¿no? No menciono solamente el tamal, pero obviamente podemos mencionar otros. El otro trabajo que también ha tenido la mujer y que ha sacado adelante la familia es el de la bandera, ¿no? Históricamente también desde la colonia tenemos esta labor y, como le decía, por ejemplo en el caso de los Manuelos permitió, ¿no?, que se liberara a toda la familia, ¿no? Entonces hay que también hay que tener una economía familiar, ¿no?, también una economía del ahorro, ¿no?, en esas mujeres. Malena Moyano creo que sería un buen ejemplo, ¿no? Una mujer de casa, lideresa en su zona, ¿no? Sale de casa para ir a las calles, ¿no es cierto?, sale de casa para irse a conducir con la masa, ¿no es cierto?, para buscar un mejor lugar, ¿no?, o mejores condiciones para el lugar donde ha decidido construir un hogar, ¿no?, una casa. Entonces, en la actualidad, de repente, si hacemos teatro, sería Malena, creo, un buen personaje, ¿no?, que también ha sido recuperado por determinadas instituciones y cierta publicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hace un par de años, de repente, hubo un proyecto extraño. Digo extraño porque aparecía en los postes o en las calles fotografías reproduciendo el momento posterior al ataque terrorista. Es decir, partes de Malena reproducidas en fotografías y aparecían pegadas en los postes o en las paredes en las calles. Y se suponía que el artista que diseñó muy inteligentemente, según ella, esto era para que la gente recordara a Malena. Pero no creo que necesitamos a Malena recordarla fragmentada, ¿no? Desde mi punto de vista había una falta de respeto al cuerpo de la mujer, ¿no? Una falta de respeto a la imagen de lo que representa ella históricamente para nosotros, ¿no? Muy artista, pero hueca en la cabeza, desde mi particularidad. Yo creo que Malena sería un buen personaje de teatro, ¿no?, para visibilizar, ¿no? La propia Victoria Santa Cruz es un personaje impresionante, ¿no? No todo el mundo se atrevería a entrevistarla y creo que hay que tener mucho cuidado en qué imagen quiero representar también el teatro, ¿no?, acerca de Victoria, por ejemplo, ¿no? Hay que investigar bastante sobre ella, ¿no?, la personalidad, ¿no?, cómo era ella, una mujer imponente, ¿no? Entonces, una mujer fuerte, ¿no?, de carácter. Entonces, ahí te doy dos ejemplos, ¿no?, para que puedas investigar y de repente te motive a hacer una obra de teatro. El proyecto que yo hice, sistematización de los aportes de los pueblos al desarrollo de la nación peruana, abordamos el tema de la mujer. Y paradójicamente, la mujer es la que más ha aportado culturalmente. Entonces, Carlos Luciano, en nuestra época, decía: el barco no solamente trajo negros, sino también trajo negras. Y los negros vivimos como fuerza de trabajo, y las negras, ¿no?, trajeron
la cultura, la tradición, los arrumacos, los alimentos, todas las formas de manifestaciones internas del individuo fueron traídas por la mujer africana, ¿no? En ese terreno, hay casos que hay que trabajar, y se puede trabajar muy bien, por el caso de Benedita de la Colina, allá en Cañete, ¿no? Es una mujer que fue la luchadora por las 8 horas, porque antes en Lima ya se había establecido las 8 horas y allá en Cañete se seguía trabajando 12 horas. Entonces ella fue la promotora de una huelga general y de la quema de parte de Cañete para que se establezcan las 8 horas. Ella es madre o tía de Caitro Soto de la Colina, de Ronaldo Campos, y tía abuela o de Pepe Vázquez, ¿no? Ellos, y también en la tradición, y si buscas tú Benedita de la Colina, ahí en internet vas a encontrar un trabajo de Pepe Vázquez, en la cual dice que Benedita escondió mucho tiempo a ella de la torre cuando era perseguido. Otra personalidad que me parece que se puede trabajar muy bien en el plano de lo que tú estás planteando como obra de teatro es el caso de Catalina Buendía de Pecho, ¿no? Que no se ha difundido y que sería muy bien como obra de teatro o como un corto cinematográfico, ¿no? Porque ella murió envenenando a los chilenos, ¿no? Y si deseas una personalidad ya interesante, de repente hemos tenido dos ministras negras. Una era María Zavala Valladares, con las cuales se puede hacer un buen trabajo por su desarrollo como personalidad, y Susana Vaca, aunque Susana más para en el extranjero que acá, pero habría que... Otra persona con la cual tú puedes también buscar una posibilidad es Julia Barrera. Julia Barrera fue la primera regidora negra de Lima, pero no es esa su particularidad, fue campeona latinoamericana de carrera, ¿no? De recién los 200 metros. Y ha hecho trabajos en el deporte durante estos últimos 20 años, ¿no? En algún momento se le tendrá que reconocer. No voy a tocar el caso de María Elena Moyano, porque María Elena Moyano es conocido por todos, pero se ha visto mucho de Tupac Amaru, pero el caso de Micaela Bastida, la Zamba o la Negra, como se le llamaba en aquel entonces, se podría trabajar bastante bien en una obra de teatro. Dos hechos importantes en la historia del Perú, ¿no? El levantamiento de las esclavas de la hacienda de la Pampa de Trujillo y el levantamiento de las esclavas de la hacienda La Punta en Saña. Estos dos levantamientos fueron dirigidos por negras, ¿no? Y lograron de que el gobierno que existía en Trujillo firme un acta de libertad de los negros en 1800, déjeme ver por favor, en 1844, ¿no? Y fue el único levantamiento desde mi punto de vista, que logró objetivos, porque los otros levantamientos de negros fueron sofocados, pero este levantamiento sí logró que se firme un acta de libertad para los negros. Creo que también puedes tú trabajar con algunas jóvenes mujeres que están aportando actualmente. Entre los movimientos negros, casi la mayoría de los movimientos negros son dirigidos por mujeres, ¿no? ¿Ya? Y solamente hemos tenido un congresista negro y 5 o 6 congresistas mujeres, ¿no? Eso te da una idea del aporte y el empuje de la mujer negra en el Perú.
no quiero entrar al terreno de las explicaciones de las particularidades de las actitudes de nosotros los negros, pero sí en este trabajo me encontré que el mayor aporte se ha dado por la línea femenina. Gracias. ¿Alguna otra intervención o opinión, comentario, pregunta? Sí, los dos toman las preguntas y luego muchas gracias. Fantástico la exposición de ambos. Profesora Caraza, usted habló de las imágenes. Detrás de usted hay un mural bastante amplio, ¿no? Y mientras usted hablaba de la visibilización, yo buscaba afrodescendientes en el mural que entró a atribuir a José Sánchez, autor del Valle de Mantá. Aquí, en el campo y en la escuela. Se asemeja a las imágenes que aparecen en el motivo ¿no? Y nosotros hablaba de esta sala, ¿no? Y no dejaba de ver la frase de Mariátegui en el ensayo sobre la literatura. Y quisiera leer: la India no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje, representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. Ustedes piensan que lo negro, y acá creo que puede haber diferencia entre lo que ustedes han expresado, es una raza, un espíritu, hay algo esencial en lo negro que podríamos ver en la literatura o que se podría rescatar en los movimientos o que podríamos buscar en el censo, no sé. ¿Puede formular una pregunta para sacar una respuesta? Bueno, buenas noches a ustedes y también a todos. Así como, por ejemplo, hace poco en la PUC hubo un conversatorio sobre la nación Huampis, porque se han declarado como nación. Entonces, ellos decían que para, digamos, diferenciarse del otro, hacían uso de su cultura, digamos, tradicional, ¿no? Su idioma, hacían bastante énfasis en el idioma, en sus trajes y etcétera. Yo me pregunto, o sea, ¿qué consideran ustedes? Si la sociedad digamos la cultura afroperuana debe de hacer lo mismo para llegar a distintos espacios, que es precisamente lo que usted decía, ¿no? Para que lleguen a lo que es visual ahora, que es como lo primordial. No sé si sería, o si consideran una forma no descartada de que la cultura afroperuana use también esta forma de hacer uso de su cultura tradicional ante el otro, ¿no? Para responder la primera pregunta. Hay que considerar lo siguiente, ¿no? El discurso de Mariátegui de los años 20, los años 30, tiene obviamente una marca de racialismo, ¿no? Una herencia del racialismo francés. Eso lo explico a los demás que de repente me vieran extraño. Hacia el finales del siglo XIX, creo que parece que antes, se está desarrollando una ideología, ¿no? Una forma de pensar, ¿no? que se verbaliza, ¿no? Que se vuelve ensayos, se vuelve textos, libros, ¿no? Que es el racialismo, particularmente en Francia. ¿Qué significa esto? Aquello que era el racismo, que podríamos decir que es la praxis, ¿cierto? El racialismo se convierte en la teoría. Entonces, se habla de las razas, ¿no? De los diferentes colores de las razas y los diferentes valores de las razas, ¿no es cierto? Y a cada uno se le va denominando, se le va dando especificaciones, ¿no es cierto? Luis Alberto Sánchez, en 1928, José Carlos Mariátegui, Enrique López Sanlúcar y los demás intelectualidades de los años 20 y los años 30 leían a estos autores del racialismo francés, como Gobineau, por ejemplo, ¿no? Que defendían esto de las razas, ¿no? Y obviamente había supuestamente razas superiores y una raza superior y las demás razas inferiores, ¿no? Entonces en este discurso obviamente
se prolongaba el racismo, ¿no es cierto? Y se teorizaba y se titulaba. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en el primer tomo de literatura peruana de Luis Alberto Sánchez, que aparece en 1928, y que Mariátegui va a reseñar y va a felicitar, ahí aparece, por ejemplo, esta primera parte, porque en el momento hay un positivismo. Entonces, es el hombre y su geografía. El hombre es producto de su geografía, producto de su ambiente. ¿Correcto? Entonces, Sánchez empieza a analizar justamente el espacio para dar como producto el hombre. Entonces, acá se continuaban las ideas previas, ¿no es cierto? Antes. Entonces, el mestizo es un personaje que más bien hereda, digamos, la deficiencia de las dos razas de cruce, ¿no? Entonces, el indio obviamente que tiene muchos defectos, ¿no? Entonces Luis Alberto Sánchez empieza a explicar. Y coincide con mucho de lo que había dicho, por ejemplo, antes Clemente Palma en una tesis, en lo que había desarrollado de repente el propio José de la Ribabuero, ¿no? Que para mejorar la raza en el país hay que traer más extranjeros, sobre todo europeos, ¿no? Que muy bien se hizo en Argentina, por ejemplo, en Chile. A mí me salió perfecto, muy yo quería, ¿no? Pero en el Perú obviamente teníamos el problema del indio, y el indio era un vicioso, ¿no? Entonces había que educarlo y educarlo dentro del occidentalismo, obviamente, ¿no? Dentro de la cultura blanca occidental. Y esa es la única forma para, digamos, sacarlo de su ignorancia, ¿no? Y rescatarlo para el país. Entonces, estas ideas que nos alcanzan Mariátegui, Clemente Palma, propio Luis Alberto Sánchez ya en 1928, y que repite en los años 40 y que se reproduce cada vez que se reedita su libro, ¿no? Su historiografía de la literatura peruana, tiene mucha influencia de este racialismo francés, ¿no? Entonces, este término de raza, por ejemplo, se convierte problemático después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la ONU dice, no, la raza nos ha llevado a un nazismo y nos ha llevado, pues, a una matanza, ¿no es cierto?, de los judíos. Entonces, toda esta ideología y todo este discurso, mejor hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, raza cambia por etnia, ¿no? Y es lo que tenemos en la actualidad. Entonces, cada vez menos se usa esta categoría, ¿no? Yo diría que, aunque todavía perdura por ahí, no hablaría de los afroperuanos como una raza que hay que defender, ¿no es cierto? Caería otra vez, ¿no?, de lo anterior, ¿no? Y lo prolongaría todavía, ¿no? Se mantengo el mismo discurso. Yo hablaría de repente de un espíritu, puede ser, ¿no es cierto?, de una forma de pensar, de una forma de ser, básicamente, ¿no es cierto?, de enfrentar la vida, una filosofía de vida, ¿no?, de continuar a pesar de que todo está en contra tuya de repente, ¿no es cierto?, y de avanzar, ¿no?, hacia adelante, y de repente destacar a pesar de que tienes todo en contra, ¿no es cierto? Ajá, efectivamente, lo que decía Victoria Santa Cruz, ¿no? Seguir adelante. Y con respecto a lo que habías mencionado, en el caso del afroperuano, si yo me he visto, como decía efectivamente Checho, si yo me he visto con mi traje a la usanza africana, lo que estoy haciendo es una africanización, pero, es decir, hay una africanización, pero no hay una peruanidad, ¿no es cierto? Mal me vestiría, pues, de africana cuando no es exactamente mi sentido, ¿no? No hablo ninguna de las lenguas africanas, no tengo básicamente ninguna de las costumbres, ¿no? Sería una africanización, ¿no es cierto? Lo que tengo que buscar es lo afroperuano está en mí, y no necesito ponerme vestimentas o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí de repente desarrollar más nuestra cultura en cuestiones de objetos, ¿no? En la semiótica se habla de la cultura como acciones y objetos. Las acciones son las danzas, por ejemplo, ¿no? Las acciones es hacer música negra, ¿no? Pero también están los objetos culturales. Habría que preguntar cuáles son los objetos culturales del afroperuano. El cajón, por ejemplo, ¿no? La cajita, ¿no?
etcétera. Y otros objetos que había que producir todavía, ¿no? No estamos todavía en el desarrollo, no es que ya acabamos de ser productores de cultura afroperuana y de objetos que representen lo afroperuano, ¿no? Todavía estamos en el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que mi afroperuanidad es lo que se ve, ¿no? Es lo que se siente, lo que ustedes perciben, ¿no es cierto? Mi defensa constante de los negros o los afroperuanos, como quieran llamarlo. Y creo que cada uno de nosotros en esa medida es lo que representa, lo que es, ¿no? Su propia filosofía de vida, considerándolo qué tipo de persona le ha tocado ser, ¿no? Y su propia historia, no como una carga, ¿no? Y eso de la esclavitud traumática también ya resulta ser una carga negativa. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo con ello, con ese discurso? Es mi mirada al cambio, ¿no? Lo que viene y lo que puedo mejorar, lo que puedo hacer por los demás afroperuanos y por los demás peruanos, obviamente, ¿no? Entonces hablamos de una tradición una historia que vino detrás mío, ¿no es cierto? Pero también hay una forma de pensar, una filosofía de vida, ¿no? Para ir hacia adelante. Todos estos personajes que han sido mencionados, de alguna forma quedan sus nombres, porque hicieron algo, ¿no? Que mereció recordarlos. En esa medida creo que Cheche ha hecho bastante y se le recuerda y se le va a recordar más adelante, por supuesto, por sus libros, por lo que ha dicho, ¿no? Por esto de la negritud, las tiritudes, que no siempre estoy muy de acuerdo, pero seguimos en ese discurso, ¿no? Entonces, creo que nuestro propio aporte como afroperuanos creo que ya dice mucho de nosotros mismos. Eso es lo que nos debe distinguir, ¿no? Lo que somos y cómo somos y qué queremos hacer, ¿no? Por nosotros mismos y por los demás. La respuesta ya le diste todo. ¿No? Vean, como lo dije anteriormente, yo estoy en otro discurso, ¿no? Pero sí creo que hay un cuadro de mentalidades. Y el cuadro de mentalidades está en nuestro barrio, está en nuestra esquina, está en nuestros callejones, tanto horizontales como verticales ahora de los edificios que están haciendo, pero que son el nuevo tipo de callejón, digamos así. Pero hay algo que yo quiero rescatar, que es la visión moderna que tienen las nuevas generaciones sobre la integración, ¿no? Entonces ya no están viendo qué trajeron o qué tienen, sino más bien qué es, ¿no? En qué medida tú puedes ser parte de. Y las nuevas generaciones no están con medias tintas de que si eres chato, si eres gordo, si eres negro, si eres blanco, si eres chino. Estás viendo de que si tú eres una persona que estás realizándote y como tal formas parte de mi entorno, o si eres mi amiga, o eres mi novia, mi esposo, qué sé yo, ¿no? Pero es en esa medida que las nuevas generaciones han irrumpido en el escenario nacional y están haciendo trizas todos los prejuicios y las taras que nosotros veníamos arrastrando durante muchos años. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Milagros, ¿no? Y que no podemos hablar de una nación, no sé, el pueblo negro, no sé, pero si ustedes van a Ecuador, acá hay esmeraldas, ¿no? Ojo con esto, si ustedes van acá a Esmeraldas, nada más a Ecuador, van a encontrar un pueblo que tiene por lo menos 500.000 de habitantes, donde el alcalde, el regidor, el médico, todo es toda una población negra. Entonces, se puede hablar de una población negra, pero si acá tenemos una compañera afro, pero ella es hija de un andino con una negra o viceversa. Entonces, mi hijo es Kwame, ¿no? Es un negro, pero ¿qué sucede? Su mamá es
hija de un chipino con negro. Entonces, si mi hijo quiere rescatar su chipinidad, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene él? Entonces, lo que tiene él es ser una persona, ¿no?, que está buscando logros, que se debe de realizar y como tal se tiene que presentar. Y por eso es algo pues un poco nebuloso que está en el ambiente, pero que se debe superar con los tiempos, ¿no? Yo de manera muy particular, yo creo, insisto, voy a querer decir adiós a la negritud, bienvenida a la tigritud o bienvenida a la peruanidad, y por eso ¿cómo le llamamos? Peruanidad. Es que no me puedo vestir yo como, imagínense que yo me saque mi corbata, me saque y me entre a San Marcos a dictar a clase con mi gorro. ¿Y quién es este, no? ¿A qué ha venido? Y pongo siempre el ejemplo de Paul Colino, que es un gran amigo que tenemos, pero siempre anda con un gorro, con una guayabera africana y un collar africano, ¿no? Y yo le digo, oye, negro. Y ayer hemos estado en una reunión con el general Urcariel y todos ellos para ver el caso del monstruo Armendáriz. Yo le digo, oye, fíjate, Paul Colino, el día que tú te quites, te pongas un saco y una corbata, nadie va a saber quién es Paul Colino, ¿no? Porque ese es el proceso de identificación que él ha hecho. Entonces yo lo que creo es que no se trata. La década del 40, la década del 50 y la década del 60 sí teníamos que mostrar que éramos negros, que teníamos una cultura que tenía raíces africanas. Pero ¿qué sucede? África tiene 60 países, ¿no? Y tiene como 300 comunidades lingüísticas. ¿De dónde vengo? ¿De qué país del África vengo? ¿Hablar de África, hablar de un todo? No, pues entonces por eso es que en mucha diversidad. Entonces lo que tenemos es que refugiarnos en nuestra peruanidad, negro peruano. Y eso es lo único que yo quisiera hacer. Un hombre que se ha educado en el Perú, que tiene que darle gracias a la universidad o al esfuerzo de un padre, ¿no?, y que está tratando de salir adelante. Sin embargo, todavía existen las taras, los prejuicios y todo esto que es el Ministerio de Educación, los medios de comunicación y el Estado peruano, que tiene la obligación de combatir, ¿no? No es que vaya a apoyar, nosotros no pedimos apoyo, es nuestro derecho a que el Estado peruano luche contra los prejuicios y la tara, particularmente contra el mundo andino y contra el mundo selvático, porque los negros son una pequeña minoría, ¿no? Pero la Telefónica ha descubierto de que no, ¡ay, caramba! El mundo andino, ¿no? Y entonces todas las líneas telefónicas en ande peruano se hablan en aymara y en quechua, ¿no? Entonces ya viene el reconocimiento directo de nuestra peruanidad, la peruanidad que se sustenta en esa columna vertebral llamada mundo andino. Sigo insistiendo en ello. Muchas gracias al profesor. Muchas gracias al profesor Cheche Campos, a la profesora Milagros Carazas. Tenemos que terminar aquí. Les invitamos más bien a la siguiente charla de este ciclo, que va a ser un viernes también de julio, que ya se va a anunciar en la agenda de la Casa de Literatura, que se titula Narrativas, Territorios y Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Sí? Muchas gracias por venir.